Hola y bienvenidos de vuelta a Ni Política Idea. Yo soy René Joaquín y hoy tenemos dos invitados especiales. Sí, he dicho dos. Presentadores, conductores, creadores de Presente Bo. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Presente Bolivia. Gabriel, Arturo, bienvenidos muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, súper, mil gracias. ¿Cómo están? ¿Qué se sienten de estar en otro podcast? Que no sea el suyo, estar de invitado, estar del otro lado. Estar del otro lado, ¿no? Sí, es diferente. Pues ser claro, el entrevistado es... Según yo es más fácil. ¿Alguna vez? ¿Sí? Ajá, según yo es más fácil ser entrevistado que entrevistar. Claro, ¿no? Bueno, claro, tienes que estar, no sé cómo lo hacen ustedes, pero claro, tienes que estar pensando todo el tiempo en preguntas y en a ver cómo estamos llevando la charla. Claro. A mí por lo menos, muchas veces estoy como que, y se me va la onda y, ¿qué estaba diciendo? A ver, mi siguiente pregunta, se ve, en la edición se ve súper mal, pero creo que solo yo me doy cuenta. Y aparte tienes que también previamente venir estudiado, ¿no? Porque tienes que conocer a la persona con la que vas a charlar. Entonces ya un poco de indagar sobre qué es lo que hace, los temas. Sí, es cierto. ¿No? Sí. Entonces, Yo por eso he partido de este podcast como partamos de la ignorancia. No tengo que hacer tanto research. Bueno. Es como que, a ver, traigan el conocimiento que ustedes tienen aquí. Es una buena premisa, exacto. Es una buena premisa como estábamos hablando antes de cámara. Pero a ver, cuéntenme un poquito de su proyecto. Presente Bo. Uh-huh. Aquí viene el nombre y... No sé si me dejan hacer como que una pequeña adivinación antes. Por favor. A ver. Yo pienso que, bueno, ustedes son muy jóvenes, quieren hablar de política. Y creo que también siempre se ha dicho esto de los jóvenes son el futuro de Bolivia o son el futuro del país. Y ustedes están cambiando esto a, no, nosotros somos el presente. Sí, le has dado en el clavo. ¿En serio? Tal ¿Sí? cual. Justamente. Qué bueno que me parto de ignorancia, boludo. ¿En serio? Pero sí, le has dado en el clavo. En realidad se iba a llamar Futuro. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Tuvimos un debate cuando hemos empezado recién el tema de la organización y la estructura del proyecto. Ya. Y un día charlando en la tarde, pensando nombres, yo le filosofando un poco. yo le dije, ya que se llame Futuro. Ya. Claro. Y el Arturo me dijo, Ya. Que se no llame somos presente. Claro, no somos el futuro, somos Claro. el presente y ya quedó. Claro. Bien, la bajaste de pechito. man. Sí, yo le dije, el futuro son los niños que actualmente tienen 5 años, Claro. 6 años. En cambio nosotros ya estamos subiendo y casi... Claro, hay una conciencia política, por ejemplo. Ya Claro. pueden opinar sobre la realidad que está pasando. Totalmente. Más o menos por ahí. Sí, Entonces, sí. por eso. ¿Qué tanto tardaron en ponerle el nombre? Yo debí tardar un mes. ¿Un mes? Un mes para decir algo tan sencillo como ni puta idea. O sea, me parece una tontería. La ¿Ustedes? verdad, hemos tardado muy poco. ¿Sí? 2 días, creo. Sí, una cosa así. Ponte 2 días. El primer día hemos pensado... Es que también nos hemos sentado, o sea, hemos dicho ya... Vamos a organizar esto de una buena forma, lo más metidos en el proyecto. Ujú. Toda una tarde hemos estado sentados pensando. Toda esa tarde como que no hemos encontrado el nombre y la siguiente reunión que tuvimos, de igual manera, toda la tarde pensando y es como que ahí ya llegó de repente la idea. Nos gustó y se quedó con la idea. Y además hemos partido de... Ok, existe esta problemática que los jóvenes realmente no hablamos de temas que son relevantes para nosotros. O sea, Claro. que nos van a afectar, ¿no? Entonces, nadie habla de política, de justicia, de economía, no nada. Claro. Entonces, estamos como que separados de eso y nos dimos cuenta así charlando una vez, porque igual trabajamos juntos desde hace tiempo. Ya. Entonces, terminamos de hacer unos pedidos, digamos, nos sentamos, estábamos tomando algo. Fue como que, ok, empezamos a hablar de política. ¿Puedes hablar con alguien más acerca de estos temas? No, yo lo mismo. Ok, entonces si nadie va a hablar de esto, lo hagamos nosotros. Entonces ya, nos vemos en tu casa. Ok, súper. La siguiente semana, ya, ¿cuál es la idea? ¿Cómo podemos empezar lo más rápido que podamos? Un podcast, sí, y videos cortos, ya, perfecto. ¿Qué se va a llamar? Nos vemos la siguiente semana con ideas. Ya, Ok, qué bueno, pum. man. Entonces fue como que empecemos ya. Qué Eso. rico, man. Ajá. O sea, han hecho buen match, o sea, como para llevar el proyecto muy rápido adelante. Porque es difícil, Sí. man, conseguir a alguien que te siga el ritmo, que te Justamente. siga con tus ideas o no. Exacto. Es lo más difícil cuando uno trabaja hasta en colegio, en universidad, ¿no? Pasa trabajos grupales. Sí. Tienes que saber escoger a las personas porque unos van más acelerados que otros tardan en pensar las cosas, otros son unos vagos completamente, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo va a pasar hasta en tu vida laboral, ¿no es cierto? Siempre hay esa clase de problemas. Creo que esa fue la suerte, que Gabriel es bastante proactivo en ese sentido, de igual manera yo. Entonces, cuando tú tienes un objetivo en mente, las cosas se van a ir dando al momento, te das cuenta, porque vos tienes interés de crecer en ese ámbito. Entonces, tanto Gabo como yo estábamos direccionados por la misma línea, el mismo objetivo. Entonces, creo que eso fue el momento por el cual se hizo bastante rápido estructurar el proyecto, ¿no?
Y tenemos también la suerte de que ya habíamos trabajado juntos. Ah, claro, Sí, también. sí. Sí. O sea, que en la U, en el cole, o No. ya con proyectos. No, te cuento que teníamos... O sea, hay una empresa en Cocha que hace masitas. Ya, se llama ya, ya, Monkeys. Y cuando vinieron a sentarse aquí en La Paz, la agarró un amigo. Ya, Y después ese amigo me la dejó a mí. ya. Entonces tiene una línea de supermercados, tiene una línea para gimnasios. Ujú. Y no, pues eran demasiadas cosas. Y cuando empezó a crecer se salió de las manos. Y Ujú. ahí el Arturo me escribió porque él hace taekwondo. Ya. Entonces me dijo como que con la línea de gimnasios podemos trabajar juntos. Desde ahí comenzamos a trabajar juntos y casi un año que hemos trabajado juntos, nos conocíamos, hemos tenido reuniones, hemos hecho proyectos dentro de la empresa. Y ahí es cuando, después de alguna cosa, de alguna reunión o de alguna entrega de productos, nos sentábamos a charlar entre los dos y empezábamos a hablar De política, de política, o de las política, cosas, sí. de coyuntura. Y ahí Ajá. fue como que, ok, Necesitamos Se- hacer esto. se puede hacer esto Ujú. y ya nos conocemos, ya sabemos que trabajamos. Muy responsable Arturo. Ya. Yo creo que igual he puesto mi granito de arena, entonces salió el proyecto. Bueno, men. Pero, o sea, la cuestión del podcast nace de una necesidad que ustedes ven en la sociedad, que es como esta cuestión de que nadie habla de política, nadie habla de los problemas que... Esta cuestión que se dice en la mesa, ¿no? Nadie habla de religión, de fútbol ni de política, ¿no? Bueno, de fútbol Exacto. todo el Claro. mundo habla todo el tiempo, pero de religión y de política se tiene un poco de miedo porque no sabe qué es la opinión que tenga la otra persona y siempre va a haber como que esta posible pelea, ¿no? En la cuestión política. Claro, en nuestra generación se ha despolitizado. Totalmente. Pero no en el sentido partidario. O sea, no creo que sea importante que la gente sea militante de un partido, tenga una ideología así marcadísima y Ujú. pelee por eso. Pero simplemente nos hemos despolitizado en el sentido de que no estamos involucrados en debate Ya. de estos temas. Ujú. Y una sociedad despolitizada, y más que nada una sociedad tan joven como la nuestra despolitizada, es muy fácil de manejar. Ya, Entonces, ya, si tú ya. no tienes idea, causas, consecuencias de ciertas decisiones, de ciertos actos, tu futuro está en riesgo. Y en nuestro caso, nuestro presente también está en riesgo. Qué bueno. Entonces, así en cortito, la misión, digamos, que en la que nos habíamos puesto de acuerdo, y creo que todo el proyecto gira alrededor, es concientizar y empoderar a la juventud boliviana en el ámbito social. No solamente en la política, sino en el ámbito social. Y además expandir ese amor por Bolivia, por la patria, que hemos ido perdiendo, ¿no? Ya, ya, ya. Ujú. Che, ¿y a qué crees que se debe esto de que la juventud se está despolitizando? No creo que solamente sea la juventud. Yo creo que debe ser es una cuestión de un poco antes. Yo no veo a mis tíos, o sea, la generación de antes tampoco hablar de política. Los veo hablar de política, pero no seriamente. Ya. No sé si aquí voy a sonar un poco hecho al macho o qué, pero es que se habla un poco desde masticar información que ya ha sido masticada por alguien. Es decir, citar a Mario Espinosa, citar a Ujú. John Arandia, es lo que ha dicho él, lo que Claro. están diciendo. Y es como que, a ver, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio? ¿O qué cosas estás leyendo para formar, digamos, tu ideología política en todo caso? Claro. A ver, me fui por las ramas. ¿A qué, No, se pero está debe, bien, está bien, ¿a qué creen entiendo. que se debe esto de que se ha despolitizado, digamos? A ver, yo tengo dos teorías medio locas. Una es en base a nuestra generación, y probablemente esto también es lo que ha afectado a las generaciones una más arriba de nosotros, digamos. Es que en los últimos 20 años Ujú. hemos tenido una relativa paz. Ya. Entonces, en el gobierno del MAS del 2006, le guste a quien no le guste, o le guste a quien le guste, hemos tenido una relativa paz en el sentido de ha entrado mucha plata, han podido hacer cosas con esa plata a pesar de que hayan robado, a pesar de que haya habido corrupción, Claro. pero seguía habiendo inversión en educación, han invertido un poco en ¿qué se llama? Medicina. Ajá. Entonces, y la gente como que no ha tenido que sufrir, la mayor parte de la gente, ¿no? Esta gente que ha escalado socialmente, persecuciones, porque eran la base social que apoyaba en realidad a este gobierno, ¿no? Claro. Han existido persecuciones, han existido presos políticos y todo lo demás, pero como que también tenían control de un poco de los medios, entonces no se veía mucho. Como era en la época de los militares que persiguen a todos. Ya. En cambio, si haces un paralelismo entre esa época y esta época, en esta época de los últimos 20 años, entonces no había mucha necesidad de estar enterado. Ujú. Porque sabías que ibas a ir a trabajar mañana, sabías que Ujú. tus hijos probablemente iban a nacer en una relativa paz, entonces no había esa necesidad. Por el bienestar, dices. Como que había Exacto. bienestar económico, entonces, no hay Una que cierta preocuparse por nada prosperidad. porque todo está ahí Exacto. bien. Nos hemos vuelto cómodos dentro de esta entre comillas, prosperidad. Ya. En cambio, cuando había show en el 85, digamos, con la hiperinflación, todos sabían todo. Y Claro. un poco lo que puede estar pasando ahorita también. Exacto. Un claro ejemplo, el 2019, en octubre, cuando hubo esta revuelta por
El fraude y golpe, ¿no? Correcto. Exacto. Sí. Todos los jóvenes, personalmente me ha pasado, hablaban de política. Sí, Ya man. sabían los nombres de cada uno de ellos, quién era tal, Sí. tal. Las llamadas grupales, netamente política, política, política. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, es lo que dice Gabriel. Esa pausa, digamos así, de todo este tiempo que no hubo muchos conflictos, es lo que genera este desinterés, creo yo. Aparte de eso, yo igual creo, ¿sabes? Viene mucho partiendo de la educación que nos dan. Ujú. Siempre yo mantuve esa postura y siempre dije en cualquier charla, lamentablemente la educación boliviana no es tan buena. Ujú. Podríamos perfeccionarla mucho mejor, totalmente, porque el boliviano tiene capacidades, Ujú. pero la educación tanto en colegios fiscales como en distintos colegios particulares, Privados, ya. ves el tema de geografía, cívica, historia, conocer a tu país, no pasa de 2 hojas. Mm. Entonces ahí es donde también las nuevas generaciones pierden tanto, primeramente, valores Ujú. con la sociedad. Segundo, pierden el civismo. Mm. Porque, por ejemplo, a mí de niño, cuando Ya. pasaba música, me enseñaban todos los himnos. Ya. Tenías que llevar tu cancionario, ¿no? Ujú. Himno a la paz, himno a Sucre, himno a Tarija, himno a la Qué bandera, bueno. además. ¿Te lo sabías todos? Me lo sabía todo, me Men, lo qué sé todos. loco. Pero actualmente preguntarles a un niño que está cursando, qué sé yo, 3º o 4º de primaria, no conoce. Me preguntaban a mí, ni puta idea, men, la verdad. Qué jodido. Entonces creo que igual parte mucho de esa base que es una de las patas de la mesa, de la estructura de una sociedad organizada, creo yo, la educación. Tenemos que mejorar el tema de la educación, ¿no? Claro, Eso, claro. Y ahí desde antes, ahí parte. exacto, y ahí antes, o sea, históricamente en Bolivia, y creo que en todo el mundo igual, 2 fuentes han creado la opinión pública. Una son los libros de texto que ves en Ya. el colegio, de lo que está hablando el Arturo, y la otra se han convertido, antes era la prensa, después ha sido la televisión, ahora son las redes sociales. Ujú. Y cada vez se está volviendo, como dice, más superficial. Entonces, lo que decías tú también, ¿no? Ujú. La gente cita, pues, a los periodistas de canales hegemónicos Claro. y de ahí comienzan a generar opiniones acerca de estos temas importantes. Ujú. Cuando en realidad deberías formar opiniones acerca de libros de texto que sean, y no solo de uno, ¿no? Que sean varios, de fuentes no primarias, si se puede decir así. Claro, claro, claro. Entonces acaba siendo muy superficial y van desapareciendo en poco tiempo. Al corto plazo te olvidas, digamos, o lo ves, o no lo entiendes porque la noticia tiene su profundidad, pero te dicen, ha pasado esto y ya. Ujú, ujú. Ya, entiendo. A ver, es un problema grande y en todo caso tendría que ser una cuestión generacional, ¿no? Esta cuestión de... A ver, la educación siempre va a ser el villano, creo que de todas las naciones, como lo que falta es educación. Miren, yo he estudiado en México y he estudiado en Uruguay y les voy a decir, no he sentido una gran diferencia en lo que se estudia aquí. Ya. Sí hay una falta, creo que, no sé si decir en toda Latinoamérica o tal vez en todo el mundo, porque no es como que yo escuche a un ciudadano americano hablar de política y digo, la madre, sabe, y me está citando 3 autores diferentes. Es como que por Claro. lo general parece que todos tenemos cierto tipo de cultura en la cuestión política. ¿Hay un problema pedagógico? Sí. Pero sí, yo también es como que, si te juego aquí un poquito el abogado del diablo, como que no sabría cuál sería el lugar donde habría que ponerle el foco a la educación. Porque ahorita tú me decías lo de los himnos. Pero, o sea, ¿sobre qué cosas debería enseñarse a la juventud sobre política? O sea, ¿cuál es el foco? Porque, claro, los himnos, si quieres, aquí te digo, yo digo, ya, está bien, Sí, pero sí, creo que sí. sería como que una educación Sí. como secundaria, como un dato curioso en todo Claro, caso, ¿no? Pero- es como un ejemplo. Pero mira, al respecto de los himnos, yo doy a entender con el siguiente ejemplo. Una vez charlando con esto del deporte, del taekwondo, como bien te Ya. mencionaba, yo tuve la suerte de participar en eventos internacionales donde tuve entrenadores argentinos. Ya. Y uno de ellos, justamente hace unos meses atrás, me estaba hablando sobre la identidad. Ajá. Identidad de un país. Ujú. Es lo que le falta mucho, según la opinión que él dice, a Bolivia. ¿Por qué? Porque nosotros, o ¿qué es la creencia del boliviano? Que el boliviano se cree menos muchas veces que los demás países, Ujú. menos que Argentina en el fútbol, mucho menos Sí, que total. Brasil o demás otros países, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros, el entrenador da este ejemplo, ¿no? Cuando tratamos de sacar a flote a la selección boliviana, no buscamos un entrenador boliviano, sino que Ujú. siempre tratamos de que sea internacional, porque vamos a pensar que es mejor. Mm. ¿Y qué es lo que dice este entrenador? Que ahí nos falta la identidad, porque aquella persona que conoce
de los bolivianos va a ser netamente un boliviano. El boliviano sabe cómo se desempeña el boliviano. Pero si tú estás trayendo una persona de afuera que no los conoce y va a ser un poquito más superficial, es distinto que el otro trabaje o mejore las técnicas que realmente le falta, digamos, a la selección boliviana en ese aspecto, ¿no? Claro. Ahí que me voy. La falta de identidad. En el ámbito de colegio, creo yo, y no solo en el colegio a nivel general, nosotros deberíamos relacionarnos bastante, primeramente con nuestra historia, la historia de Bolivia, antes de conocer cualquier otra historia. ¿Por qué? De esta manera, uno, obviamente, para no caer en las mismas cosas que pasaron anteriormente. Segundo, conocer de nuestra historia para realmente querer y tener un futuro próspero. Hay una frase muy bonita que siempre la digo, la dijo una persona reconocida de Bolivia, y dice: conocer para quererla, quererla para amarla y amarla para defenderla. ¿Te das cuenta? ¿No? Y es interesante porque si tú no conoces, ¿cómo vas a querer a esa persona? Si hablamos de persona. Si tú no la quieres, ¿cómo la vas a amar? Y si tú no la amas, ¿cómo la vas a defender? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que genera la identidad, tanto personal o como de una nación. No sé si me dejo entender. No, claro, claro. Sí. O sea, el primer paso sería conocerla bien para amarla y defenderla. Para que sobreviva en todo caso, ¿no? Para que siga persistiendo. Ya. Perdón, me ibas a decir algo más, no sé. No, y quiero terminar con eso, que nosotros, esta generación también, creo, somos los más afectados, como decía Gabriel, en ese sentido, porque no conocemos mucho nuestra historia, la historia de Bolivia. Que es importante conocerla para que nosotros aportemos de alguna manera ese granito de arena para que Bolivia crezca. No solo hablemos de política, hablemos del arte, pintores, músicos, hablemos de historia, hablemos de filosofía, de economía, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú hagas, pero conociendo lo que pasó anteriormente, ya vas a tener una idea para poder mejorar algo a futuro. ¿Te das cuenta? Claro. Sí, obviamente. O sea, se necesita cierta conciencia para hacer un cambio. Aquí en Bolivia, digamos, ha habido una gran inversión en educación hasta el 2014. Ya. Y desde el 52 también. Entonces, en el 52 empezó más o menos después de la revolución, lo del sufragio universal y demás, que se universalizó también. La inversión en educación y demás, ¿no? Hasta que hemos llegado a tener casi todos matriculados, casi todos terminan secundaria. Ahora hay que profundizar en la calidad. Entonces tenemos infraestructura, esto es lo que se ha hecho en los últimos 14 años, crear instituciones, crear escuelas y demás, de lo que se puede ver, ¿no? De lo que se hace legal a veces políticamente. Pero ahora esa es ya mi opinión, hay que invertir en los profesores. Hay que invertir en los profesores, hay que invertir en el capital humano. Eso es lo que siempre nos ha faltado y nadie quiere invertir en eso porque políticamente es una apuesta a largo plazo. No puedes presentar tu capital humano antes de que se termine la gestión y decir, voten por mí porque esto he hecho yo. Claro. Cuando el logro de esta inversión se va a ver en 20 años. Y eso es lo que le ha pasado, digamos, a Banzer. Banzer en los 70s ha sido beneficiado de la prosperidad que le ha dado la inversión que se había hecho en los 50s. Entonces, claro, toda esta nueva generación educada que ha traído prosperidad en los 70s, que era en realidad de las generaciones más educadas, si ves hacia atrás, ha sido producto de una inversión que se ha hecho en los 50. Creo que la gloria se la llevó Banzer. Exactamente. Ahora, pero mira, ahí hay otra cosa que es muy interesante de la cuestión educativa. Y creo que ha pasado tanto en el 52 como ha pasado también en el gobierno de Evo Morales. Se quiere invertir en la educación, pero el gobierno es el que pone las pautas de qué es lo que se va a educar. Yo me acuerdo algunas veces, no voy a decir para qué institución, pero yo di clases de historia y era como que tenía que terminar en el glorioso gobierno de Evo Morales. Y es eso, o sea, hay cierto tipo de adoctrinamiento porque es como que, a ver, conozcamos nuestra historia. Pero tenemos que conocer esta parte de la historia, este final que es glorioso y es gracias a mí, ¿no? Exacto. Y se camufla muy bien si es que lo ves en las aulas, porque dirías, tampoco hay mucho esto de cuestionar al profesor, digamos. Nunca. Y decir como que, oye, espera, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Será verdad que había sido tan grande este presidente o este expresidente? Pero la autoridad de un profesor sobre un alumno es incuestionable, prácticamente. A menos que ya estés en los últimos cursos y tengas mucha idea, pero normalmente llevas historia de Bolivia con 13 años,
14 años. Sí, claro. Eres un niño, pues. Entonces, cuestionar a un mayor... O simplemente no las tiró pelota, Ujú. o simplemente no le vas a decir. Aparte también hay una cierta victimización de la historia. Yo me acuerdo, no sé si alguno de ustedes ha leído el de Las Venas Abiertas de América Latina. Sí. Es como que, puta, pero esto es lo que me han enseñado en colegio todo el tiempo. O sea, como que ser víctima de... Nos han saqueado de aquí, de allá, y luego cuando vienen a Estados Unidos nos han vuelto a saquear. Y dices, puta, Bolivia es como páramo donde solamente han venido a saquear y no tienen ninguna gloria, sino pura pérdida. Pero eso también configura como la visión que tienes sobre tu país, ¿no? Y tu propia identidad, Claro. claro. Ahí lo que dice Gabriel. Ahí estás tocando el tema de la identidad nacional, digamos. Ujú. Yo te doy un ejemplo. Hace poco estuve en Paraguay por un torneo deportivo. Yo soy amante, me fascina la historia. ¿Ya? Entonces, Ya. en mi tiempo libre, ¿qué es lo que fui? Fui a la hemeroteca a revisar periódicos antiguos de la Guerra del Chaco. Quería conocer qué es lo que dicen los paraguayos sobre la Guerra del Chaco. Qué bueno, me... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, usando de ejemplo a Paraguay. Paraguay nunca va a decir que han perdido la guerra o nunca va a decir que tuvimos una firma de tratado de paz, amistad con Bolivia. Porque lo humilla, o sea, allá. Porque, ¿qué es lo que quiere hacer psicológicamente con su sociedad? No quiere hacer que ellos se vean menos, sino que quiere engrandecer a su país. Ujú. Ellos dicen que ganaron la guerra, ¿ya? Ya. Los paraguayos dicen que ganaron la guerra y por razones por debajo de la mesa, razones un poquito de coima, digamos así, Financiera ya. hicieron que en este tratado de paz en 1938, si no me equivoco, le cedan 10% del territorio del Chaco a Bolivia. Ya. Y ellos hasta el día de hoy dicen, los bolivianos nos han quitado esto y nosotros tenemos que recuperarlo hasta el día de hoy. ¿A qué me ¿Te das suena? cuenta? Me suena al mar, del Bueno, litoral. pero Un jamás van a decir ellos que el ejército paraguayo ha perdido, que Claro. las batallas... En el periódico, cuando tú lees los periódicos de esa época, de 1932 a 35, siempre van a anunciar las batallas donde el ejército paraguayo salió victorioso. Sí, y hasta al mismo tiempo tergiversan la historia, ¿te das cuenta? Simplemente para engrandecer la población, para que el paraguayo no se sienta menos, ¿te das cuenta? Ya. Por ejemplo, la batalla más conocida, la batalla de Boquerón, Ya. donde 619 soldados bolivianos defendieron por 21 días el Fortín Boquerón. Ujú. Acá se sacó a través de historiadores bolivianos militares en el comando en jefe que está en el Estado Mayor, Ujú. la lista de los soldados. En esa batalla murieron 19,000 soldados paraguayos. Ya. Pero los paraguayos en los periódicos dicen que murieron simplemente 9,000 o 8,000. Y Ya. los soldados bolivianos que murieron en esa batalla fueron 13,000 soldados bolivianos. Ya. Entonces, te das cuenta, tergiversan la historia para qué usar esa psicología para que ellos no se sientan menos. Ujú. Es lo que a Bolivia le falta. Y eso no solo hace Paraguay, hace un montón de países. Ya. Nos cuentan la historia que creen conveniente. Ujú. En Bolivia, ¿qué nos cuentan? Guerra del Pacífico, no tenemos mar, fucha, lo hemos Ujú. perdido. La guerra del Chaco igual lo hemos perdido. Ujú. ¿Por qué no cuentan de las batallas victoriosas que tuvimos contra Paraguay en la guerra del Chaco? ¿Por qué no cuentan sobre la guerra contra Argentina donde le hemos ganado? Las Ujú. guerras que hemos tenido contra el Perú, donde hemos entrado hasta Lima y hemos hecho que ellos firmen un tratado donde Ujú. nunca más se van a alzar en armas contra Bolivia. Claro. La guerra contra Brasil que tuvimos a un inicio en 1925-26, 1825-1826, cuando recién se crea la República de Ujú. Bolívar. Entonces te das cuenta, nosotros deberíamos cambiar esa identidad que el boliviano tiene de incapaces, entre comillas, Ya. y darle totalmente la vuelta y enseñar en los libros, a los colegios, a las escuelas, a los niños, Ujú. que Bolivia es triunfadora, es de Ujú. gente valiente, ganadora. Ujú. Enseñarles de esa manera las historias para que un país crezca y no se sienta menos que nadie, ¿no? Me has hecho recuerdo a... Sí te entiendo. Esta... Es un poco... Ay, no sé. Suena maquiavélico, pero a la vez justo. No sé si... Seguramente viste esa película de Batman con la segunda de Christopher Nolan. Ujú. Cómo acaba como ocultándole la verdad al pueblo, ¿no? Sobre Harvey Dent, porque... No me acuerdo cómo le dice. No es la mentira, es la mentira que merecen, ¿no? Ya. O cierta verdad que... Que bueno, muere como héroe, ¿no? Muere como un héroe, ¿no? Ujú. Harvey Dent. En vez de mostrarle la verdad de lo que debería haber pasado. Pero es como... Dice, es la mentira que ellos necesitaban. O sea, es la mentira que justifica la creencia que ellos tienen. De Ujú. creer en el bien, en una justicia.
Entiendo eso, podría entenderlo. A ver, ¿sabes qué? Me gustaría más como que la posición de, a lo mejor hemos perdido ciertas guerras, pero hay batallas que vale la pena ensalzar o poner sobre más foco. A esta cuestión del deporte, por ejemplo, también me gusta. Dejemos de quitarle, tal vez teníamos que quitarle todo el foco al fútbol que trae tanta amargura y ponerle más foco a deportes donde somos buenos. Yo siempre voy a defender esto del racket. Somos campeones mundiales. Somos campeones mundiales. Conrado tiene como que, creo que tiene 3 veces más puntos que el segundo. Diferencia gigante. Sí, es gigante, la rompen todos. Siempre sale como que o campeón mundial o subcampeón mundial y campeón en dobles. Es tipo, es una máquina. Ahora, entonces, creo que, digamos, no es mentirle a la gente, sino solamente ponerlo en el foco de visión. Porque parece que hubieran ocultado las victorias bolivianas. Claro, ¿Entiendes? uno piensa en la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Chaco y perdimos y nos saquearon. Y ya. Pero si podríamos poner a lo mejor más conciencia sobre, oye, espérate, pero en esta batalla estuvo bueno, la de Boquerón, no sé, lo que me acabas de decir, por ejemplo, eso está muy bueno. Y después vuelves a la política. O sea, es impresionante, creo que pasa en todo el mundo, pero especialmente acá, partidos y caudillos se agarran de situaciones o de momentos históricos para crear narrativas a partir de eso. Claro. Entonces, el MAS tiene una narrativa indigenista, obviamente, que parte de la colonia, tiene parte de su discurso, después está el 52, después tiene el periodo neoliberal. Claro, el MNR partía de la Guerra del Chaco, ¿entiendes? La FSB, lo mismo. Entonces, cuentan sus partes de la historia y parece que el boliviano aprendiera historia a partir de los discursos políticos. A mí me parece es un problema porque todos los discursos políticos tienen un tinte político. Claro. Entonces, capaz lo que hay que hacer es empezar a enseñar. Max Weber decía, tienes que enseñar de dónde vienen las cosas, cuáles son sus efectos y que ellos tomen sus decisiones. Lo mismo con la historia, pero empezar a profundizar en el tema. No tanto sesgado, pero de una vez, o sea, cuéntenos de dónde venimos y muéstrennos diferentes bibliografías para que personalmente podamos profundizar. Creo que es muy importante. Claro. Digamos, claro. yo he salido del cole y no tenía ni pájara idea qué libros de historia existían. Aparte del de Carlos Mesa. Exacto, literal. Y muchos te van a decir, no leas el de Carlos Mesa porque no sé qué cosas, está sesgado, bla, sí, bla, bla. Sí, todos los historiadores que traje aquí me dijeron, no hagas esa mamada, no leas el de Carlos Mesa. Y yo digo, bueno, es el único que tengo, ¿qué te puedo decir? Literal. Y yo conozco, aparte de esos, dos libros que son generales, ¿no? De toda la historia. Uno es de Herbert Klein, es el que he terminado de leer hace poquito. Y después está una serie de 6 tomos que es Bolivia y su historia. Y me han dicho que esos son los más completitos. Entonces, para el que quiera profundizar, esos son los más largos. El de Herbert Klein es el que yo recomiendo porque es fácil de leer y te cuenta básicamente, por encima todo lo que ha pasado. Es interesante. Bueno. Pero es bueno, o sea, que tengamos bibliografía a la mano y que esté disponible y que podamos leer. Y no solamente lo contado por Herbert Klein, que es extranjero, sino también deberíamos tener bibliografía indigenista, ¿no? Que es el otro brazo que tiene Bolivia. Esa historia también la tenemos que conocer, ¿no? Claro. Sí, la historia de los otros, ¿no? Un poco de los olvidados. Exacto. Me fui. Quería empezar a preguntarle sobre la cuestión del podcast. ¿Cuánto tiempo van con su podcast? Vamos, 1 año y unos meses ya. Creo que nacimos juntos, entonces. Puede ser. Parece que nosotros. ¡Qué bien! Que nosotros hemos empezado el año pasado en marzo. Sí, el primer episodio lo hemos subido el 1 de abril, creo. 1 de abril empezamos. Creo que yo fui mayo-junio, me parece que por ahí empecé recién. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo les ha ido este año? ¿Cómo los ha tratado? Mucho mejor. Digamos, a ver si te cuento la historia. Hemos empezado en abril, como te digo, así a la rápida, ¿no? Ya empezamos la siguiente semana, que no sé qué. Pero, ¿ustedes dos solitos hablando de política o ya trajeron invitados? ¿Cuál era su idea? Solo los dos. Ya. Entonces agarramos y dijimos, ok, ¿qué tenemos? 2 celulares. Muy bien. Y ganas. Y una voluntad de este tamaño. Entonces, dijimos ya, hablemos de lo que sea, hagamos una prueba. Yo justo estaba en el cole haciendo una investigación acerca de la caída del nivel de las reservas internacionales netas. Entonces tenía todo un informe. Que se lo he plagiado a mis compañeros que me han ayudado. Vamos a cortar esa parte. Y se lo he pasado y se lo mostré al Arturo. Ajá. Y sobre eso como que lo hicimos un poco más ameno. Hicimos un guión, pusimos 2 computadoras y de uno de los celulares, ok, yo hago esta parte, entonces esta parte, que no sé qué. Todo scripted, pero o sea, todo guionizado. Ah, sí. Y leíamos. No mames. Sí, porque en ese tiempo no teníamos las cámaras. Creo que nos daba un poco de temor aparecer en cámara, ¿no?
Grabaron del celular solo el audio. Sí, era como que aquí está el ya. celu, ¿no? Ajá. Tenías el guión y empezabas a hablar lo que decía el guión. Ya. Si te equivocabas, te trababas, otra vez. Sí, Se no repite. mames. Para esa edición, ya. Claro. Men, no, yo no puedo. Yo he intentado escribir guiones y digo, puta. O sea, según yo escribo bien y cuando estoy leyendo, suena tan cartón, no nada natural. No y puedo, es yo no exactamente Eso lo que nos sí. ha pasado. Y es exactamente lo que... Escuchas el primero, puedo. creo que ya no está ni siquiera. Bienvenidos, queridos compañeros. No, así, ok. teníamos una introducción y todo, te No, juro. qué bueno. Sí, Sí, claro, yo entiendo. Quieres probar todo el tipo de cosas. Exacto. Y- Entonces, no, sonaba re robótico. Y hablábamos muy lento porque estabas leyendo. Claro. Entonces sonaba pésimo. Yo se lo he pasado a todo el mundo y todos me decían lo mismo, ¿no? Así como, ya, bro. Muchachos, creo que no es para ustedes Ya. esto. Qué huevada. Y una sugerencia, yo le dije, el primero o el segundo video o no, mentira, el segundo audio que lanzamos, ponte, Ya. yo le digo a él, nosotros éramos los guionistas, los editores, todo. Claro. ¿Sabíamos hacer algo de eso? No. Mm-mm. Entonces hemos empezado así. Y yo le digo, deberíamos poner música de fondo. Ya, Pongamos música de Bolivia de fondo. ya. Y ya creo que hemos puesto un tink, no sé, de fondo. Sí, sí. Y cuando mandamos a nuestros conocidos así, escucha el segundo podcast, a ver qué te parece, dame tu crítica. O está bien, pero deberían apagar la radio que se escucha de fondo. Sí. Qué No huevada. fue buena idea poner música de fondo. Sí, es difícil. La música de fondo es igual. A las veces que me he animado a ponerles como que estoy una hora con la música. No da. Ya, creo que esta da. Pero al medio es como que no, ya está fatal. Tengo que sacarla, tengo que cambiarla. Exactamente. Entonces, muy difícil. hemos decidido de una vez. Le hemos puesto una vez y nunca más. Ya. Y después se animaron ya a agarrar con video más. Claro. Después hicimos unos 2 hasta 4 episodios así. Ujú. Como que guionizando. Hasta que agarramos como que cierta confianza. Ya estábamos enterados. Hemos empezado a leer noticias. Cada uno leía sus cosas. Dijimos ya, ok, que sea de opinión netamente. Entonces Ujú. empezamos a hablar de... Justo llegó el 6 de agosto. Ya. Entonces dijimos, ok, vamos a dar nuestra perspectiva acerca de Bolivia Ujú. en general. Y eso fue mucho más natural. Entonces fue de los primeros episodios que todavía sin cámara, pero dimos realmente nuestras opiniones y cada uno hizo lo suyo, ¿no? Nadie revisó un guión, no nada. Hicimos con un punteo porque todavía no teníamos el coraje, digamos, para dejar la computadora. Claro. Pero ya fue el primero que fue más natural. Qué bueno. Y después de ese, dijimos, ok, cambiamos totalmente el formato. Vamos a investigar cada uno de un tema y nos lo presentamos al otro y hacemos preguntas, digamos. Entonces, yo investigué acerca del modelo económico cruceño, Ya. porque yo estudié economía, Ya. y el Arturo justo sobre Boquerón, Listo. Ya. porque Ajá. era septiembre. Ajá. Entonces ya nos hicimos la presentación y ese fue el primero que grabamos. Qué Y bueno. literalmente pusimos así 4 libros, Ajá. uno más así parado, pusimos Ajá. uno de los celulares, al otro lado exactamente lo mismo. Ya. Y uno estaba en un lado como si tú estuvieras así y Ajá. uno hablaba, el otro hablaba. Ya. Y ahí fue ya sin casi nada de ello. Teníamos Ya, igual ya. nuestro video, pero ya fue mirando las cámaras y hablándonos entre nosotros. Y de ahí saltamos directo a las entrevistas. Eso les decía así, porque yo entré cuando ya tenían entrevistas, porque entrevistamos, creo que solo entrevistamos a una misma persona que fue el Leonardo Politics. Sí, el Leo Piñero, ajá. Y creo que lo entrevistamos igual muy parecido, porque yo dije, subí y vi su video y digo, no mames, este cabrón, o sea, como que está en todo lado este tipo, así. Es que justo estaba popular. Y no Sí. solo popular, sino era muy relevante el tema Claro. de las quemas. Totalmente. Del chaqueo en el norte de La Paz, en Beni, Ajá. en Santa Cruz. Y claro, ahí dijimos, me imagino que se ha pasado lo mismo por la cabeza, necesitamos a alguien que hable de este tema. Sí, no, a mí creo que me lo recomendaron. Me dijeron, yo lo conozco, te paso su número. Me ha dicho que quiere una entrevista. Y he dicho, ya buenísimo, pásamelo. Y, Brutal, claro, sí, a buen todo. tipo. Igual tiene que venir, porque ahorita estoy como que en esta serie de política de, veamos un poquito cómo está la situación del país. Que ahorita vamos a entrar a eso. Súper. Pero sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les han ido las entrevistas? ¿Cómo les han funcionado? Hemos empezado entrevistando un ¿Qué tal chat. es de entrevistar? ¿Duro? Volviendo al inicio. ¿Qué les parece entrevistar? Pasa muchas cosas. Personalmente pasan un montón de cosas por tu cabeza. O sea, yo sentía que era un locutor de noticiero, ¿no? Y no, pues Gabriel me decía, no tienes que ser así. Es más amena, es una charla tranquila, ¿no? Claro. Y bueno, ahora estamos con tal persona. Ya, Cuéntanos, ya. a ver, por favor. No tienes que hacer eso. Entonces, se me venían un montón de ideas de esa. Pero al ponerlo en práctica sonaba feo. Entonces, Ujú. personalmente fue medio que poco a poco el tema Poco a de... poco. ¿Cómo se dice? Irse soltando. Soltándose, exacto. Y yo creo que ha sido bastante... Nos hemos lanzado, digamos. La primera entrevista que hemos hecho ha sido con un chango de mi colegio. Ya.
Camilo, Ujú. shout out Camilo, Ujú. porque yo lo conocí hace tiempo, igual estaba metido en esto de la cultura y él en realidad es rapero. Mm, Ah, no, mentira, lo hicimos con Con el Nachito, Nachito, con un, Ignacio con un, Pagal. con un chico que es más bien cuate del Arturo. ya, Pero básicamente fueron parecidas. Toda la primera Ajá. tanda fue amigos, ya. changos claro. que tienen alguna idea acerca de temas de la sociedad, digamos, o Ah, ya, sociales. no claro. necesariamente política. ¿No? No, Por eso te digo, hemos empezado con un rapero. Ujú. El primero sí fue con un estudiante de ciencias políticas. Ya. Después hemos hecho con el ambientalista de Leo. Ah, ya. Después Ya. hemos hecho con... ¿qué más? Ah, con un veniano que igual estudia conmigo. Ya. Y hablamos acerca de la inversión estatal en Santa Cruz. Y nos Mm. contó, pues, cómo es allá, el tema del narcotráfico también, de primera mano. Eso está fuerte. Sí, pues, Ajá. nos contó así, literal, de primera mano. Muy interesante. del puente que iban a construir. También. Que Brasil creo que iba a financiar a Bolivia toda la construcción del puente. El Guayaramerín, el Guajaramerín. Ya, pero porque hay intereses de narco, aquí vamos a poner un VIP, ¿no? Pero o sea, de narco para Claro. que haya más, digamos, infraestructura para el narco. Claro, pues. y más que seguro que sí. Esas cositas. Y el hemos hablado. contrabando también, Guayamarín es zona franca, entonces... Ya. Están medio ahí complicándose. Claro. Para que quiera profundizar, ahí está el episodio todavía. Ah. Y después con un chango liberal de Ajá. otra plataforma que se llama No Me Jodas. Ah, sí. el Creo Fantesano. que también vi Sí. ese, lo ubico. Y ellos son bien liberales y hemos Ujú. hablado igual un poquito de su proyecto, más o menos lo mismo que estamos haciendo, pero Más con que nada ellos. con su proyecto, sí. Y ahí, perdón, ahí que te corte. Y ahí hemos dicho, ok, paramos aquí y paramos como 3 meses Verga. para reorganizar completamente. Ya, porque ahorita están con esto de Chucky Moral, ¿no? Que lo he También. estado viendo. Entonces, Sí. ¿Cómo está ahora el proyecto? desde principios de año hemos reorganizado y hemos empezado otra vez en marzo. Ya. Entonces en marzo y la idea fue, ok, los videos con changos están buenísimos, creo que hay que darles un espacio para que entre nosotros podamos hablar, Ujú. pero no nos hacen mucho caso, no tenían una gran reacción, la gente, incluso nosotros mismos jóvenes, Ujú. no tendemos a escuchar a los que son Y de otros nuestra jóvenes, edad. ¿no? Sí. Ajá, hay cierta susceptibilidad, medio Mm. que no confían, Ujú. y dijimos, ok, entonces vamos a entrevistar expertos. Ya. Comenzamos y estamos todavía dentro de una serie en la que vamos a entrevistar expertos. Entrevistaron a Carlos Mesa también. A Carlos ¿no? Mesa, sí. Men, ¿cómo consiguieron esa entrevista? Jodiendo. Literal. Puta madre, ya, Sí. voy a ir. Así, qué Literal. Y fue así, en realidad. Entonces, con los expertos nos empezó a ir mucho mejor, pero esto de Chucky Moral dijimos, y en realidad la idea fue del Mateo Velázquez, igual Sharon Mateo, bueno. Ujú. que deberíamos acercarnos también a los jóvenes. Y ya no invitarlos tanto a un espacio, sino construir los espacios en la ciudad. Ujú. Y ahí comenzamos a sacar una mesa y sacamos Claro. sillas, Ajá. pusimos un cartel y comenzó así Chucky Moral. Y Ya. ese es un espacio netamente para changos. Para jóvenes. ¿Por qué Chucky Moral? Literalmente ha pasado lo mismo que con Presente. Lo mismo. Sí. A ver, ¿qué te suena? A ver, a Porque ver. Bueno, a ver, Chucky Moral es cuando te sientes como arrepentido, vale la redundancia, moralmente de algo que has hecho, ¿no? O cuando te sientes avergonzado. Ujú. Pero, ay, no he visto... ¿Cómo podría ser? Me parece que quisieras como que, justamente esto que me has dicho, como realzar como esta identidad o este orgullo que tenemos por la nación, ¿no? Pero tal Claro. vez parte de ahí justamente de que te sientes avergonzado como de tu nación. O sea, ¿qué Chucky Moral tienes pero por ser boliviano? Más o Ibas bien Iba al bien, inicio. ¿verdad? Sí. No, porque, claro, Chucky Moral es una palabra bien conocida acá en los Sí, sí, paseños, sí. ¿no? Cuando tú te vas de fiesta o algo, tomas bastante, haces cualquier estupidez macana Sí. y al día siguiente te sientes arrepentido de lo que hiciste. ¿Por qué Sí. diablos? O sea, estás pensando, ¿no? Entonces, es lo mismo. ¿Qué es lo que queremos generar con el nombre? Salimos a las calles a preguntarles a los chicos. Entonces, te lanzamos la pregunta directa. Ujú. No sabemos si la persona está preparada o sabe del tema. Ya. Y lo que diga se va a subir a las redes, Ya. ¿no? Entonces el otro, cuando lo ve en TikTok, Ujú. probablemente se arrepienta, ¿no? Ah, ya, ¿Por ya, qué ya, dije ya. esto, Dios mío? Sí, sí, ¿No? sí. ya, Exacto. ya Y el sabía. chiste en realidad es como que la contradicción es, di lo que quieras y no te arrepientas en lo posible. Ya. Di qué lo que bueno. quieras y que no tengas Chucky Moral, Ujú. porque es importante que nosotros empecemos a hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, Claro. profundizar el debate y político, justicia, economía, lo que digo, en el ámbito social, ven, y sin Chucky Moral, Mm. puedes decir lo que tú quieras. Ya. Sí, eso está bueno. O sea, como que tener el valor de hablar, aunque sea que vayas a hablar una pendejada, ¿no? Exacto. Porque todos estamos casi en la misma situación. Es lo que les dije que entrevisté a este Daniel Cabrera.
hace 2 semanas, creo, y le dije como que creo que todos estamos en esta como que ignorancia política de qué pedo que está pasando. Ni siquiera como que ideología, sino como que cómo funciona la política en Bolivia. Entonces él me decía, sí, necesitamos justamente crear esa conciencia y reorganizarnos. Exacto. Pero está bueno eso que están haciendo. Y hemos tenido respuestas interesantes. Sí, O sea, hay gente que realmente no tiene idea. Ya. Y creo que se tiene que mostrar eso. Porque primero tienes que identificar el problema para después poderlo solucionar, ¿no? Totalmente. Pero hemos tenido respuestas también muy interesantes y Ujú. bastante profundas. Mm. Preguntaba acerca de la paz, nos preguntaba acerca de la identidad boliviana. Y hay respuestas que realmente dices, ok, saben qué está pasando, solamente necesitas darle un empujoncito, capaz que exista la plataforma para que puedan hablar, para que puedan desarrollar proyectos, que tengan apoyo. Claro. El tema de financiamiento es un poquito más complicado, Ujú. pero como te digo, puedes empezar con lo que ya tienes. Claro. Entonces, yo creo que abrir este espacio ya contribuye mucho a que los jóvenes empiecen a involucrar. Y hubieron respuestas, pero tan profundas, a tal punto Ya. que hemos visto comentarios en TikTok que nos han tirado el hate de decir, no, esto está arreglado, este se vino preparado, esto no es natural. también. ¿Te das cuenta? Porque era muy buena la porque respuesta. el chico ¿ok? ha dado una tremenda respuesta. A ver, o sea, ¿cómo, sabía. ¿cuál fue? Cuéntame. Justo estábamos preguntando acerca de lo que pasó el 26 de junio. ¿Ya? Autogolpe, golpe. Ujú. Y él era abogado y justo estaba en el juzgado. Entonces estaba ahí cerquita y contó toda una experiencia. Y claro, él tildó ese suceso como autogolpe. Ujú. Hizo una referencia a lo que pasó en el 52. Con No me acuerdo, creo que era Nunca. JJ Torres. No, mentira, ese es el más que se dio ese es el después. que estuvo secuestrado un buen El rato. mamertazo se llama. Ya, El ya. mamertazo. sí. El mamertazo, hizo una referencia con el mamertazo. Después habló acerca de lo que pasó. Hizo una referencia igual a los golpes de estado de los militares y que mataron gente y no sé qué. Claro, Entonces, sí. fue bastante profunda y dio una opinión igual bastante en contra de lo que había pasado y que fue orquestado con el gobierno. Entonces todos ya tildaron así, no, esto está... No es armado. no es ya. espontáneo. Ya. Exacto. Oye, pero a ver, si quieres entrando por ahí, agarrándome de esto, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿fue golpe, fue autogolpe, fue teatro o no? Yo creo que A fue ver, Arturo. totalmente un teatro, ¿no? ¿En serio? Yo creo Totalmente. que sí, porque hasta para que el mismo militar diga ante las cámaras, tuve una reunión la noche anterior con el Ujú. presidente y me dijo mi popularidad se está En los perdiendo suelos. en el suelo, tenemos que hacer algo para elevarla. Entonces, pucha, yo creo que esto ha sido planeado porque yo le dije a Gabriel tantas veces, para hablarlo, para que todos lo entiendan con lo más simple posible. Cuando tú haces realmente un golpe de estado, Ujú. no vas a ir pues a enfrentarlo cara a cara al presidente y charlarle o debatirle, ¿no? Ujú. Yo creo que lo mínimo, si estás con tu tropa, estás armado y demás, vas a entrar a agarrarlo prisionero y si quiere hablar, cerrarle la boca y llevártelo, ¿no? Claro. Sí, sí, Pero sí. te das cuenta qué ilógico es que entre, vaya, y que el presidente en su cara le diga, desmovilice todas sus Eso. tropas acá y el otro... No. Sí. O sea, Son por huevotes, favor. ¿no? Exacto. Entonces, para mí no, para mí fue todo un show que hicieron, nada más. Ajá. Y yo ¿Tú qué opinas, Gabo? creo que... Yo le digo supuesto autogolpe Ajá. porque, bueno, desde el programa, digamos, desde Presente Bolivia, intentamos mantener toda una cierta imparcialidad. Claro. Entonces, pero personalmente yo también creo que ha sido bastante teatro. Mm. Más que nada por lo que dice el Arturo, ¿no? Y yo creo que si ya lo derivas en los objetivos, tenía objetivos bien claros en términos de bases sociales y también internacionalmente. Entonces, no les importa que a nosotros nos haya parecido un autogolpe y que haya sido Claro. todo un teatro, porque ha sido bastante descuidado la manera en la que lo han hecho. Como dice el Arturo, ha sido pues se ha acercado y no sé qué, Sí, golpeando sí, sí, la tanqueta. Sí, en sí, el sí, eso me dice castillo. igual. Sal, Ajá. brother. Pero No en mames. cambio, parece que en las bases sociales ha tenido bastante efecto. Claro, unir al más, ¿no? No al más, no? no unirlo, sino yo creo que buscar apoyo hacia el lado arcista. Ya. Exacto. Entonces, por ese lado probablemente ha tenido cierto efecto. Y otra cosa, internacionalmente también ha tenido cierto efecto. Si tú ves prensa de afuera, todos Ujú. dicen golpe, Claro, intento de claro. golpe, que no sé qué, bla, bla, bla. Sí. Y eso te da una salida por si quieres tomar alguna medida, no sé si autoritaria, pero extrema. Digamos, voy a poner un supuesto totalmente. Cierran el Parlamento. Ujú. Es porque las situaciones de seguridad aquí es no sé qué y el presidente tiene que adquirir
potestades o poderes extraordinarios por Claro. la situación. Estamos en una situación extrema, necesitamos medidas extremas. Exacto. Básicamente. Y cierra el parlamento, digamos. Ujú. Para el internacionalismo, digamos, no te van a poner sanciones Ujú. porque está justificado. Claro, Una buena claro. excusa. Entonces vas a poder recibir préstamos, no te van a cortar el SWIFT. Ujú. Entonces, por esos dos lados yo creo que ha cumplido dos objetivos. Lo que ha hecho Milei, digamos, de esa carta, Ujú. los ha desacreditado un poquito, pero parece que todavía la narrativa de golpe fallido sigue. Entonces, por ese lado yo diría autogolpe. Ya. Autogolpe y ha sido nomás armado. Y ya Ujú. internamente, mal hecho. Claro, claro. A ver, y lo hablaba con Daniel la anterior semana, como que todo tiene sentido, todo quedaría bien, salvo esa declaración de Zúñiga. O sea, ahí como que él, digamos, revele el plan, es como que... Si todo estaba orquestado, ¿por ¿Para qué qué has lo hecho eso? revelaría? Porque Claro. lo mismo, ¿no? O sea, sería como que él necesita ciertas garantías de, oye, si te voy a hacer el teatro, no me metas preso, méteme, pero méteme, qué sé yo, un Claro. ratito y luego me voy, qué sé yo, al Caribe, tranquilo. Pero Bajo ese mismo supuesto de autogolpe, sí. lo que yo diría es lo han traicionado. O sea que a la hora de la hora, no, sí, vas a tener que estar en la cárcel nomás. Claro, te vas a sí. podrir, te vas a podrir nomás y ya tenían armado, digamos, quién iba a subir. Los tres generales de las Fuerzas Armadas ya saben que iban a subir, que no sé qué, habían hecho algo por detrás, lo han traicionado Sí, al sí, pobre de Zúñiga, Mm. aunque no es tan pobre tampoco, No creo. y se va a podrir en la cárcel unos añitos. Pues, Y tuvo bastante repercusión a nivel internacional esto del Ujú. golpe o autogolpe, porque, mira, yo estaba en Paraguay. ¿Tú estás en Paraguay hace rato? Yo estaba en Paraguay y estaba ahí compitiendo. No mames. Entonces, justo cuando Pues pasó a ahorita voy a mediodía gracias. esto del autogolpe, yo estaba en mi hotel, tranquilo, con mi entrenador que era de Argentina, y de repente él entra y me dice, oye, Arturo, hay un golpe de estado en tu país. Yo, ¿qué? Prendo la tele en ABC Noticias, Ajá. que es una cadena bien conocida en Paraguay, y otros canales en Paraguay estaban transmitiendo y mencionando que en Bolivia en este momento se está produciendo un golpe de estado. Salí a la calle, fui a la farmacia a comprar algo. En la esquina había un puesto de taxistas Ujú. y había una televisión. 8 taxistas ahí parados viendo y nomás escucho, en Bolivia un golpe de estado. Pucha, todos sabían. Ajá. Entonces sí tuvo bastante, ha generado mucha repercusión, ¿no? Ha generado mucho impacto a nivel internacional, que creo que también eso era lo que querían lograr, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y qué opinan aparte de, ya hablando un poquito de la situación del país? No sé, bueno, tú estabas fuera, pero no sé cómo lo viste tú, Gabo, aquí, porque había como que... había esta, como, no sé cómo decir, repulsión ante que otro militar de un golpe de Estado, pero por otro lado había una cuestión de, no, sí, ya, hace falta orden en este país, necesitamos este orden entre, o sea, poniendo entre paréntesis como que este autoritarismo, lo necesitamos ya de una vez, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Y bueno, yo lo viví acá principalmente con miedo. Creo que la reacción de toda la gente ha sido más que nada miedo. Entonces, me voy a desviar un poquito la pregunta, pero al supermercado. Ha sido cargar A la gasolina, a la gasolinera. Ven. Y así nomás reacciona la gente. Ya, ¿cachai? ya, ya. Después igual me sale un poquito la pregunta, ahorita voy a volver. Mm. Yo creo que de todos estos eventos igual se recopilan datos. Entonces, quienes han salido, digamos, con la narrativa de autogolpe, ya están identificados, digamos. Ya saben quiénes son, el gobierno también ha recopilado datos nomás, y después ya han empezado con las persecuciones y demás cosas, ¿no? Ujú. Que eso está bien peligroso ahora. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que la historia cuenta que otra vez Bolivia al mando de militares no es buena idea. Ya. He escuchado a algunas personas que dicen, esto debería pasar, lo mismo que tú decías. En mi opinión, creo que no. Creo que no. Creo que tenemos una mala racha con militares en el poder. Mm. Y ahorita no sé qué tan bien internamente estén las Fuerzas Armadas como para mantener una institucionalidad que pueda gobernar un país. Entonces, a mí me da un poquito de cosa. Claro, claro. No necesariamente son los mejores preparados para gobernar el país, ¿no? Bueno, lo que decía Platón, ¿no? Los militares más bien van a buscar la gloria y la guerra, no deberían ser los gobernantes. Exacto. A mí, yo soy partidario de presidente o partidos políticos civiles. Ujú. Porque creo que en representatividad también tienen los mismos objetivos que la gente. Ujú. Entonces, no volvería a una dictadura militar. Ya.
A ver, siguiente pregunta. Y en el espectro político, ¿dónde se ubican ustedes? ¿Están como más derecha, centro? ¿Dónde se sienten ustedes? No sé, a ver, si quieres comenzar tú, Arturo. Hay una aclaración nomás. Dale. Dentro del proyecto, dentro del Presente Bolivia, sin ningún tipo de sesgo político o ideológico. Claro. Eso porque queremos hablar con todos. Uh-huh. Creemos que es importante el diálogo entre todos. Uh-huh. Entonces, queremos mantenerlo apartidista. Uh-huh. Y ese es el chiste. Pero obviamente, como individuos, yo creo que es imposible que alguien... Claro, todos tienen su Exacto. ideología, pensamiento. Ahora somos más, digamos, en el proyecto, entonces tenemos de todo. Tenemos Claro. liberales, nacionalistas, tenemos... No zurdos extremos, pero Uh-huh. comparten las ideas tal vez, entonces sí. Claro. Y lo bonito de eso es que todos aman Bolivia y quieren ver a Bolivia prosperar. Entonces creo que ese es el objetivo primordial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora sí, volviendo a tu pregunta. Yo, personalmente, si me preguntas fríamente, ¿eres de izquierda o de derecha? Yo diría que voy a tirar un poco más a la derecha. Pero Uh-huh. yo me considero una persona bastante patriota. Ya. Yeah. Yo me considero una persona que... No soy muy extremista, ni tirado a la izquierda, ni tirado a la derecha. ¿En qué sentido? ¿En qué me baso? Me baso en que si algo va a hacer un bien para el Estado, pues bienvenido. Yeah. Más o menos lo que estábamos tocando detrás de cámaras con un personaje que habías charlado. ¿No? Sí. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yeah. Yo creo que existe un medio, porque dos extremos son malos. Uh-huh. Un medio que va a recopilar información de ambos lados que sean buenos para el crecimiento de una nación. Uh-huh. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces yo me considero o me catalogo como patriota. Uh-huh. Sí, bueno, lo había escuchado también en otro... Es que creo que también decir como nacionalista ya es como que algo que prende las alarmas rojas claro, en todo, vos ¿no? dices nacionalismo y... ya. Espérate, ya está bien. Estás a dos de decir pintor austriaco, ¿sabes? Exacto. Pero no creo que sea necesariamente así. Estaba escuchando, te digo, ¿cómo se llama este hombre? Es un filósofo argentino, pero justamente decía como que el proyecto de una nación necesariamente tiene que ser nacionalista porque tiene que primero como que velar por los intereses de los nacionales antes Totalmente. que por el bienestar, digamos, del dinero extranjero, la inversión extranjera, sino cómo eso va a ayudar a los que están aquí dentro del país, a los que son bolivianos, ¿no? Totalmente. Un claro Ya te ejemplo de entiendo. eso, Nayib Bukele. Ya. Nayib Bukele... La campaña de Trump. Es la campaña de Trump. Pero volviendo a Bukele, Uh-huh. el tipo se lo puede asimilar que es nacionalista. Porque Uh-huh. está haciendo prosperar a su país. O sea, él ha construido una cárcel donde muchos estaban diciendo, no, que bueno, Los derechos humanos, que los tratados internacionales, que no sé qué. Que vengan esas personas Uh-huh. aquí a mi país y eliminen a todos ellos o que devuelvan la vida a las personas que la perdieron a causa de estas personas. O se los damos, ¿no? Para que vayan a sus países. No, entonces te das cuenta, él está haciendo prosperar de una buena manera. Y como tú dices, en base a ese filósofo, es totalmente cierto. Primero creo yo que tienes que enfocarte en tu nación, el crecimiento de tu nación, recogiendo o recopilando datos de cualquier lado, pero si tú sabes muy bien que eso le va a servir para que tu nación crezca, pues yo creo que está bien. Ya. O sea, sería, no sé si decirlo bien, pero es una cuestión como más pragmática, más que idealista, ¿no? Como que si tú tuvieras una ideología sería como que no, hay que seguir esto así a rajatabla. Y es como, no, lo que sirva, pero al bienestar de la nación. Exacto. Está bueno, men. Lo dijiste súper bien. Me encanta. ¿Y vos? Me encanta ver, Gabo. Sí, no, le has atinado también. O sea, no me gusta el idealismo. Ya. No me gustan tampoco los extremos. Creo que dan respuestas incompletas. Y creo que lo último que necesita un país es ser ideal. Es que le ofrezcan respuestas ideales a problemas que son reales. Claro. Entonces yo soy muy empirista en el sentido de pruebas piloto, ver los datos, ver qué funciona y demás. Para la situación real en la que hoy está Bolivia, a mí me atraen mucho las ideas liberales, porque creo que las soluciones son hacia allá. Claro. Que un discurso liberal funcione ya es cosa de debate, ¿no? Pero como dice el Arturo, yo también creo que si vamos a hablar de soluciones políticas, económicas y demás, me gusta mucho hablar acerca de la realidad y siempre la realidad de Bolivia. Porque es el chiste y lo que buscamos, digamos, tanto como individuo y como proyecto, creo, que el pueblo, digamos, o sea, que Bolivia misma mejore, tenga mejores personas, tenga mejores profesionales, que crezca, que se desarrolle.
Entonces ese es el chiste. ¿Qué ideas te gustan más del liberalismo? O sea, hablando solamente de la cuestión económica, ¿no? Porque ahorita es como que uno piensa liberalismo y piensa economía, básicamente. Exacto. Esta cuestión, ¿qué es lo que más te llama la atención? Digamos, yo creo que el Estado sí es muy grande. Yo creo que se ha prebendalizado el Estado. ¿Qué se llama? ¿Cuál es la palabra? Se ha corporativizado el Estado. Entonces creo que es estúpidamente grande. Las empresas deficitarias te lo dicen. Entonces, los subsidios te lo dicen. El déficit fiscal crónico que tenemos desde el 2014 te lo dice. Tenemos un problema de que estamos derrochando plata que no tenemos. Que hay mucha gente contratada, ¿no? Exacto. Y uno es en sueldos para empresas públicas deficitarias, en el mismo órgano administrativo, ministerios y demás. Y después tenemos un gasto fiscal en tema de subsidios, digamos, a la gasolina, EMAPA, a los alimentos. Entonces, por ese lado, el gasto es estúpidamente grande. Cuando tú estás en un sistema liberal, priorizas que el Estado solo cumpla ciertas funciones. Seguridad jurídica, de gobernanza y hay una más que no me acuerdo cuál es. Pero que sea lo más chiquito posible para que, lo que siempre repiten los liberales, para que el individuo pueda desarrollar su proyecto de vida. Ya, claro. Entonces, yo creo que no llevarlo al extremo, yo creo que es muy ideal pensar en una Bolivia de ese tamaño, o sea, en base a esas ideas. Pero yo creo que sí hay que por lo menos reducir un poco el gasto público, ¿no? Es nuestro principal problema. De ahí surge el tema de que nos estamos quedando sin dólares. Las reservas internacionales se están yendo al caño. El tema del tipo de cambio, si fueras un liberal, también lo quisieras soltar. Sí. Lo tienes que flexibilizar porque es un precio más, controles de precios, no van con las ideas, tiene que ser todo libre mercado, entonces lo tienes que soltar. Pero aquí probablemente se te cae el país si sueltas el tipo de cambio. No, si tocas el subsidio de la gasolina te mueres. Si tocas el tipo de cambio igual te mueres al día siguiente. La cuestión, ahorita que tú dices a ver, no sé si lo dijiste bien, pero como que hay demasiada gente contratada en las empresas públicas, que es demasiado gasto, pero... Exacto. ¿Qué haces con esas familias? Claro, eso es dispararse al pie como si fueras gobierno. Exacto. O sea, vamos a sacar un montón de gente, la gente que no es necesaria, pero o sea, va a haber mucha gente que va a entrar al desempleo. Toda esa gente se va a poner en contra de ti. El 85 ha pasado eso. ¿El qué se llama? El 21060 es el documento más liberal junto con el decreto que salva en 1994 a México en base a... que se basa en el Consenso de Washington. Son los dos documentos más liberales que hay reales que se han aplicado en la economía mundial. Qué loco. Entonces, económicamente, una maravilla. Bolivia deja la hiperinflación en meses, ¿no? Pero, socialmente, tiene sus costos. Claro. 70,000 familias han sido desplazadas, mineras. De las 70,000, muchas han acabado en el Chapare. Muchas han acabado en el Alto. El Alto entre el 85 y el 88 más o menos triplica su población. Y es población que cae a slums, se dice en inglés, que son viviendas que son precarias. Que son precarias. Como paracaidistas también lo conocía yo. Exactamente, como paracaidistas. Entonces, tienes una gran cantidad de gente que es deslocalizada y que cae en situación de pobreza porque no tienen trabajo y demás. Sí les habrán dado bonos y todo lo que quieras, pero a largo plazo no... No alcanza, que un Juancito Pinto no te hagas para nada. Entonces, se genera pues un malestar. Y acaba siendo esa misma gente en el Alto, en el Chapare, que acaban destronando, digamos, o quitando la presidencia a gobiernos neoliberales que habían empezado justamente en el 85. Y ellos tumban con la guerra del gas al gobierno de Goni. Y después ya aparece esta nueva élite mestiza, digamos, con el gobierno de Evo Morales. Y que socialmente los apoya mucho. Claro. ¿No? Entonces sí, yo creo que para Bolivia una carta así de ideal no funcionaría. Tienes que aprender, como dice el Arturo, de la historia. 21060... así de extremo, a pesar de que caigamos en una hiperinflación, habría que pensarlo 2 veces. Claro. Porque no duraría ningún gobierno con eso, ¿no? Exacto. Pero, qué jodido. Es un poquito denso, ¿no? No, claro. A ver, yo siento que siempre la política es así. O sea, y es lo que voy a citar otra vez a Daniel porque me encanta hablar con él. Dice, me dijo esto, como que todos se creen presidenciables porque todos quieren llegar a ser presidentes y intentar cambiar lo que está pasando.
No lo deja por el Parlamento, no lo deja por un montón de cosas porque el sistema ya está hecho de cierta manera. Tiene muchos candados. Hay muchos candados. Entonces lo que él proponía era como que generemos una nueva manera de organizarnos entre todos los bolivianos para que entendamos mejor el sistema en el que estamos. Y justamente él quiere quitar la figura del presidente. Es un poco radical también, a mí me parece genial. O sea, porque el presidente es nada menos que un rey contemporáneo. O sea, tiene todas las facultades de un rey y debería reestructurarse todo eso. Pero me estoy yendo por otro pedo. Lo que quiero decir es que creo que todos sentimos esto, como se puede cambiar si yo estoy ahí. Claro. Pero cuando tú estás ahí, o sea, creo que debe ser una cosa como que un sistema que se está manteniendo apenas. Tú tocas algo y algo se va a empezar a ir a la mierda. Sí. Entonces, lo máximo que puedes hacer es seguirlo manteniendo así y tratar de hacer pocos cambios si es que te deja todo el sistema que lo hagas, ¿no? No puedes tener gobernanza si no tienes mayoría en las cámaras. Claro. Entonces, no es simplemente un caudillo como el Capitán Lara. Claro. Ese presidente. Sí. No funciona. Porque necesitas tener estructura orgánica, le dicen en el MAS. Ya. Y es diputados, senadores, tienes que tener también una estructura para las municipales. Ajá. Tienes que tener todo, realmente un equipo completo que siga normal y que además que tenga cierta jerarquía para tomar decisiones Sí. y que tengan una visión clara hacia dónde están queriendo llevar el país. Claro. Eso en la oposición no existe. Comunidad Ciudadana no tiene eso. Tiene la estructura orgánica en el sentido de tener a la gente, pero nadie se pone de acuerdo acerca de cuál es la dirección hacia la que se quiere caminar. Comunidad Ciudadana, por eso Comunidad Ciudadana es una amalgama de 1 millón de personas que piensan diferente. Creemos, es muy chiquito, no tiene mucha representatividad y el único que ahora realmente tiene eso es el MAS. Entonces, si quieres gobernar y cambiar las cosas, necesitas eso primero. Pero parece que, como dices, todos son presidenciables, todos quieren llevar las cosas por su lado. Claro. Y nadie se está enfocando en bases sociales, nadie se está enfocando en crear esta estructura orgánica con otra línea de acción. Claro. Entonces, lo que dices es muy real, ¿no? Y al final, si no pasa eso y tienes que trabajar bajo la estructura orgánica que existe hoy en el gobierno, tanto a nivel Bolivia y a nivel municipal, vas a tener que dejar nomás las cosas como están. Claro. Que es un poco, no sé si es lo que le pasó a Bukele al principio, ¿no? Como que no podía ejercer sus proyectos porque no tenía como el apoyo de la Cámara, ¿no? Pero no tenía Cámara o algo así, A Milei también. A Milei le está pasando también, Sí. me parece, ¿no? Entonces, claro, es un proyecto que es necesariamente a largo plazo. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo estamos a corto plazo aquí en Bolivia? ¿Ustedes cómo ven, hacia dónde ven que está yendo Bolivia? Por lo menos, ¿cuándo son las elecciones? El 25, o sea, el 2025, en agosto deberían En ser. agosto, o sea, de aquí a agosto, ¿a dónde creen que estamos yendo? Puta, qué difícil pregunta. O sea que es bueno quedarse aquí, fugar del país, Claro. cambiar dólares, o que bueno, ya, si puedes conseguir dólares en todo caso. No, ahora es un activo inexistente el dólar. Ujú. A ver, yo como lo veo, creo que económicamente estamos demasiado mal. Ujú. O sea, además de que no hay información y demás. Entre préstamo y capaz llegamos a las elecciones. Eso es, yo creo que lo que están priorizando. Ya. Llegar a las elecciones de alguna manera sin que se caiga la economía. Ujú. Entonces yo creo que es posible que lleguemos a las elecciones sin sufrir una hiperinflación. Ya. Pero, sin embargo, dólar está a 10, 40, digamos, en el mercado informal. Entonces Claro. tienes 40 puntos de inflación en el exterior. ¿Por qué no se siente todavía en la canasta básica? Por los controles de precio, por los subsidios. Tanto en la Ujú. gasolina y para las harinas, digamos, para el pan. EMAPA igual subsidia el pollo, digamos, en algún momento y demás. Lo que sea. Entonces, si mantienen esas cosas, probablemente lleguemos hasta agosto sin una hiperinflación. Ujú. Mucha gente decía, en marzo se va a caer el país de este año, ¿no? Ujú. No ha pasado. Ya. Probablemente sigamos en esta línea de mantenernos de a poquito. Ujú. Vamos a ver que el dólar se siga disparando, probablemente. Ujú. Eso va a ser un problema. Si se cae la economía, se adelantan las elecciones. Sí, eso es seguro. Eso sí, seguro. Si llegamos a las elecciones, va ¿Quién saldría? a haber cambio de gobierno, seguramente. ¿Tú crees que va a haber? Si ellos no se quedan en el gobierno autoritariamente, van a cambiar de gobierno. ¿Pero quién sería? Evo Morales. Ese es el problema. No hay nadie más. No hay nadie más. Y ahorita lo que te decía es estructura orgánica,
solo los evistas. Ujú. Por el otro lado, el que está en el gobierno, los arcistas. Claro, y lo de Arce es nuevo. O sea, si de mañana entra otro que no es Arce ni Evo, que necesariamente tiene que ser otro masista, qué sé yo, del Castillo, por decir algo. Va a Andrónica. haber castillistas y todos los del Arce van a morir ahí porque es como que no tienen tanta historia, yo creo. Entonces, pero la oposición, digamos, está intentando generar cierta unidad, ¿no? Ujú. Ya no van a haber primarias cerradas. Probablemente quieran hacer primarias abiertas, es lo que siempre ha dicho Comunidad Ciudadana está promocionando esa idea. Ujú. No sé si se vayan a poner de acuerdo en un candidato. Probablemente Ujú. suban 3, digamos. Sí. Y se van a Seguro. bajar 1 o 2 en el camino. Ujú. Y depende de cuánta fuerza tienes. Lastimosamente, lo más real que creo que puedo ser es vas a terminar negociando con el abismo. Sí. Duela eso a quien le seguro. duela, probablemente ese es el camino, lo más Ujú. real que puedo hacer. Lo que a todos nos encantaría es que haya una coalición de oposición, que Ujú. pueda cambiar las cosas de verdad y a fondo y que no sé Sí, qué. no, lo siento. No creo. No sé. No creo, es imposible. Todos quieren ser presidenciables. Como que ya, ¿quién de nosotros va a quedar? No, pues todos queremos. Ya. Y no hay tampoco una personalidad que sea tan popular. O sea, ¿qué te gusta? Carlos Mesa, ni siquiera. O sea, algún momento fue, pero ahora es como que ya. Es como un poco el peor es nada. Exacto. Y ni Claro. siquiera, o sea. Su base votante del 2019 y del 2020 era voto útil. Sí. Eso ha sido en realidad lo que le ha dado, lo que le ha hecho competir frente al masismo. Sí, El sí, voto sí, útil, sí. voto útil, voto útil. Porque uno, que nadie conocía las propuestas. Ujú. Ujú. Y dos, no había otro. Claro. O Y sea, ahora todavía no hay otro. Entonces era voto útil. Exacto. Lo que pasa ahora con el tema de la oposición es justamente eso. No hay, y la gente, los bolivianos, estamos cansados de ver a los mismos dinosaurios políticos, como los etiquetan, ¿no? Ujú. Porque realmente ya los conocen, los conocemos, como tú dices, no quieren soltar la silla presidencial, digamos, de esa Ujú. manera. Y ahí te haces la cuestionante, ¿no? Te preguntas, ¿realmente quiere ver un cambio? ¿Realmente quiere hacer un proceso de cambio, pero en su bolsillo? Claro. Entonces, la gente ya no confía en ellos. Mm. Y tenemos que esperar, sí o sí, si es que realmente quieren que la oposición realice un cambio y llegue a la presidencia, en ese sentido, tenemos que ver una nueva cara, ¿no? Ujú. Ya no quieren una persona mayor. Si te das cuenta, Bolivia, la mayoría de su población son personas jóvenes, que no pasan los 45 años de edad. Entonces, el 70% aproximadamente de la población boliviana Ujú. no pasa de los 45 años de edad. Wow. Mira, imagínate, entonces, nosotros tenemos, yo creo que dentro de Bolivia existe personas jóvenes capaces que puedan liderar esto. ¿Y por qué jóvenes, te preguntas? Porque no están todavía ellos arruinados en el ámbito político. Ya, corrompidos por el Corrompidos poder, por el digamos. poder, tal cual. Ya, Tal cual ya, como ya. lo dices. Entonces, si llega una persona nueva, sí se va a ver un cambio. Yo creo que un cambio mucho más fuerte que alguno de estos dinosaurios políticos. Mm, Digamos, ya, ya. el MAS tiene caras jóvenes. Ajá. Andrónico, Tiene que Ya. del Castillo. Ajá. En algún momento fue Andrea Salvatierra. Ya. Comunidad Ciudadana también. Andrea Ujú. Barrientos. Ujú. Ahora Luisa Nayar. Ya. Rodrigo Paz, que no es tan joven, pero es joven en la política. Ya. Ya. Otro senador, bueno, pues me voy a quedar ahí, digamos. Pero Ujú. tienen sus caras jóvenes. Joven también en la política era Camacho. Sí, sí. Camacho entró como un personaje completamente nuevo en la política a nivel nacional. Claro. Entonces, existen las opciones. No sé si yo votaría por alguno de los que te he mencionado, Ujú. pero se está viendo una nueva camada de líderes políticos. Mm. Entonces, eso me parece bueno. El chiste es, otra vez, no hay donde caigan muertos, no existe un proyecto político con Claro. suficiente fuerza. ¿Lo crearán ellos? Esa es la pregunta. Mm. Los jóvenes agarrarán y se pondrán la capa de superhéroe y dirán, ok, nosotros podemos hacer algo, esta es la Claro. manera, esta es la idea, este es el discurso, esta es la jerarquía que vamos a Claro. seguir. ¿Lo harán? Ujú. No sé. Muchos dicen nuestros diputados de oposición son inútiles, Ya. no sé qué. No sé si tengan razón. Ajá. Capaz es simplemente que el Ejecutivo, presidente y ministros, simplemente no dejan actuar a los parlamentarios. ¿Qué es lo que pasa? La influencia en cámaras es demasiado grande, no pueden pasar proyectos de ley.
La fiscalización es casi imposible porque simplemente rebotan las notas de fiscalización, no dejan que parlamentarios entren en instituciones públicas. Y no solamente a los de oposición, comunidad ciudadana, creemos, a los mismos evistas les está pasando esto. Ya. Entonces es complicado porque tienes una inacción probable de parte de los mismos parlamentarios que no quieren construir algo nuevo, de los líderes políticos también que están arraigados en sus ideas viejas, y después tienes un ejecutivo que junto con el Poder Judicial, de los magistrados autoprorrogados y demás, que está presionando a que no se haga nada más y que solo pasen las cosas que ellos quieren. Y obviamente si tienes el Poder Judicial en tu mano, puedes hacer lo que quieras. Claro. O sea, literalmente puedes meter a quien tú quieras en la cárcel. Claro. ¿Cachas? Y enfrentarse a un monstruo de ese tamaño, a mis respetos. Qué jodido. Incertidumbre. Es la palabra. Incertidumbre. Bueno, pero creo que a este punto deberíamos estar acostumbrados los bolivianos. Pero es que ese es un problema. La incertidumbre causa inacción. Si no existe acción entre individuos, no puede existir la política. Y otra vez una sociedad despolitizada, fácil de manipular. Entonces dirías como que el objetivo, lo que tendríamos que hacer los jóvenes es politizarnos. Hablemos de política. Jodamos a los que haya que joder. Exactamente. No necesitas salir y romper el país. Ya. No necesitas salir porque a todos nos da miedo salir a la calle con un petardo o un cuetillo de... quemar la casa grande del pueblo. A la cana. Claro. ¿Cachas? Eso es lo que nos da miedo a todos. Pero, gracias a Dios, tenemos los instrumentos. Tenemos redes sociales, tenemos las mediáticas, que son TikTok y demás. Y después tienes WhatsApp, que las cadenas de WhatsApp nunca se van a morir. Claro. Y después tienes plataformas de información, que son noticias, ¿no? Sí, las noticias son medio amarillistas, pero al final informan. Y después tienes libros de texto. Entonces, ¿cuál es la cosa? Primero, dale la importancia que merece estos temas, ¿no? Es tu futuro. El futuro de tus hermanitos. El futuro tal vez de tus hijos. Entonces, ese es un problema. Y politizarse significa eso, ¿no? Crear una conciencia política, no partidista, pero política. Qué chido, qué chido. Puta, chicos, me ha encantado tenerlos, a ver cuándo hacemos un segundo round. Pero ya para acabar o ya para cerrar, quería preguntarles, primero, si había algo que no hemos abordado aquí, que querían decir, que querían traer al tema. Y segundo, ¿qué políticos o qué personajes los inspiran? Desde la cuestión política o desde donde ustedes vean. Creo que sobre las preguntas, personalmente yo no tengo ninguna. Igual, como el podcast, yo vine así a ver qué es lo que sucede. A ver qué onda. Claro. No sé tú, Gabo. Algo importante que has dicho, mira, yo quería tocar este punto y no se pudo tocar. Creo que no. Creo que la verdad estoy bastante feliz con lo que hemos dicho. Creo que el tema del proyecto, sea Presente Bolivia, está muy bien retratado en lo que hemos estado hablando. Entonces me gusta mucho de los temas que hemos hablado. Y ojalá que de verdad... ¿Hay un segundo round? Ajá, sí, ya, pues está interesante, súper. Le meteremos, chicos. Ahora sí, a ver, personajes. Yo sé que tú tienes uno, se me hace que tienes como que esta cuestión. Dale vos. Personajes que te inspiran. Los personajes que a mí me llegan a inspirar, nacionales, viendo desde el punto de vista boliviano, primeramente Herman Busch. ¿Neta? Herman Busch, ¿por qué? Porque es una persona que pudo... Mira, si no fuera por Herman Busch cuando llegó a la presidencia, probablemente hubiéramos perdido ese 10% de territorio del Chaco que tenemos en nuestro poder, que si vemos desde el punto geopolítico, es considerado como que nosotros hemos ganado la guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque dentro de ese 10% hemos logrado dos cosas fundamentales. Uno, el tema de mantener los pozos petrolíferos dentro de Bolivia, que era lo que Paraguay pedía. Y dos, tener una salida soberana hacia el mar por el océano Atlántico. Ese triangulito que está en el mapa de Bolivia, debajo de Santa Cruz, ese territorio. Qué bueno. Imagínate. Entonces, aparte de eso, Herman Busch sí ha presionado tanto para que nosotros tengamos en nuestro poder ese territorio, porque ya había mandado en el 38 nuevamente ejército hacia el Chaco, hacia la frontera con Paraguay, porque era posible que continúe la guerra. Entonces, si no fuera por esos tratados que realizó Herman Busch, no hubiéramos podido mantener ese 10% que
como te digo, geopolíticamente nos hacen victoriosos de la guerra. Porque nosotros hemos conseguido esos objetivos que el Paraguay no quería que consigamos. ¿Te das cuenta? Ya. Luego de él, una persona, si tú buscas muy a fondo historia, sabes que todos tienen cosas buenas y cosas malas. Yo no quiero poner o engrandecer a ninguna persona. Un pedestal, digamos, ¿no? Pero el pintor austriaco Ya. me fascina mucho cómo hizo cuando entró de canciller. Me fascina cómo hizo que Alemania en ese año se convierta en una potencia mundial. Porque después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en el piso totalmente. Claro. No había comida. Realmente es un dato totalmente histórico. Y ya no existían perros, gatos y mucho menos ratas en las ciudades de Alemania. ¿Por qué? Porque no había nada que comer y la gente se los agarraba para comérselos. Verga. Imagínate entonces cuando él llegó al poder, implementó un par de cosas para que el pueblo, su pueblo, se levante. Y generó la potencia que era en ese momento. Ya. Implementó leyes, las primeras leyes en defensa de los animales y del medio ambiente, que es algo que hay que reconocerlo. Y esas cosas me llaman la atención, que hay que saber indagar y buscarlos, ¿no? Ya después las demás cosas no vamos a hablar. Ya. Pero yo creo que esas son las dos personas más representativas para mí. Ya, qué chido, Arturo. A ver, Gabo. Yo diría igual, creo que Germán Busch, pero completamente por otras razones. A ver. Yo creo que él es la representación de la juventud a la que se le ha mentido en la Guerra del Chaco. Ah, sí. Ajá. O sea, yo creo que a los jóvenes los han llevado a la Guerra del Chaco, probablemente por un capricho de Salamanca y la crisis que estaba pasando Bolivia en ese momento. Pelean por la patria, dan todo por su país, vuelven y literalmente vuelven y casi no se los reconoce, ¿no? Yeah. Entonces hay una generación de jóvenes postguerra del Chaco, la célebre generación del Chaco, que llega y realmente tiene un sentimiento nacional muy fuerte, pero que han sido decepcionados completamente por los gobiernos anteriores, ¿no? Yeah. Germán Busch ha sido el general Germán Busch, recuperado Villamontes, parte de Tarija y Santa Cruz. Entonces, por él realmente tenemos el gas y petróleo y demás, ¿no? Entonces, y es la representación de esta gente. Entonces, es un joven con una gran voluntad política, una gran voluntad militar, que ha podido representar a la misma juventud de Bolivia en esa época, ¿no? Entonces creo que ha hecho muy bien su trabajo. Algunos dirán era re zurdo y no sé qué, por el tema de la nacionalización y demás. Pero yo creo que eran decisiones que tenía que tomar en pro de engrandecer una vez más postguerra del Chaco al mismo país. Eran necesarias, como decisiones necesarias. Exacto. O pragmáticas, ¿no? Exacto. Ya. Y bueno, a mí me gusta Bush por ese lado. Ya. Internacionalmente, no tengo a una persona en específico, la verdad, pero me gusta lo que decíamos. A mí me gusta mucho Bukele por el hecho de que se ha cagado en lo que diga los derechos humanos, los tratados internacionales. Exacto. Ha priorizado mucho el crecimiento de su nación, el desarrollo de su nación y el bienestar de su nación, ¿no? Problemas con los que siempre le han puesto trabas, derechos humanos y demás cosas. Ha dicho, ok, no, o sea, se puede hacer diferente. Y yo lo puedo hacer diferente. Entonces, ha sabido organizarse desde que estaba en representación de otro partido. Creo que ha llegado a diputado senador. Por ese partido, era de izquierda ese partido, digamos. Pero él no parece tener una ideología marcada. No parece ser bastante pragmático también. Entonces, en eso también como que logro relacionarme. Y creo que está haciendo en cierta medida bien las cosas. Por lo menos con el tema de seguridad. Por lo menos el plan de seguridad está bueno. Ha traído a Google, a El Salvador, exacto. Neta, no sabía. Para modernizar, digamos, la parte administrativa del gobierno. Ya. Hay cosas, pero obviamente estando ahí, capaz las cosas son diferentes, ¿no? Lo que siempre pasa. Pero si hay alguien que puedo mencionar y que digo, ok, está... Este tipo parece que está haciendo cosas interesantes. Es Bukele. Sí. Qué chido. Bueno, chicos. De vuelta, muchas gracias por la charla. Está muy amena, está muy buena. Como les digo, están en su casa. Luego armamos un segundo round. Y también en nuestra... Claro, cuando quieran. Claro, nos vemos allá también. Locales. Hacemos, ¿cómo se llama? Crossover, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Marvel, en Capitán América. Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en su programa cuando quieran. Súper. Y yo creo que esto va a salir como en 5 días. Así que tenganme un poquito de paciencia. No te preocupes. Por los sobrevivientes que han quedado hasta aquí, como siempre, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Chau.